Ayer en Plaza de Mayo, el microcentro porteño, y también una imagen que se replicó en distintos puntos del país y que en definitiva protagonizaron las miles y miles de personas que se manifestaron en la jornada de ayer en un nuevo 24 de marzo, el primero del gobierno de Javier Milei. Se estima que alrededor de 400.000 personas salieron a las calles contra el negacionismo. Queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan, paz, trabajo y libertad, pidieron los organismos de derechos humanos que emitieron y leyeron su comunicado alrededor de las 2:30 de la tarde. En el escenario estaban Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Estela de Carlotto, Tati Almeida, había dirigentes sindicales como Hugo Yasky, Hugo Cachorro Godoy, Baradel, Pablo Moyano, Héctor Daer, se hicieron presentes en lo que fue la primera adhesión oficial de la CGT a un acto por el Día de la Memoria. Era realmente sorprendente y conmovedor ver sobre todo las columnas de los distintos gremios que habitualmente se manifiestan, pero me parece que en esta oportunidad lo hicieron con mayor contundencia y había mucha variedad de gremios, de ramas de la actividad que estaban siendo representadas, muchas de ellas con una historia de delegados desaparecidos y de haber sido atravesados por la dictadura y que estaban poniendo a flor de piel ayer a través de distintas pancartas, de distintas banderas que se llevan adelante. Por ejemplo, me tocó toparme con la de judiciales que tenía las imágenes de muchos de sus delegados desaparecidos. La movilización fue realmente muy importante y se da en un contexto también muy particular. Decíamos, el primero del gobierno de Javier Milei, de Victoria Villarruel, y que nos interesa, en medio de esta discusión, en esta batalla cultural que está dando el gobierno nacional, repasar de alguna manera, ser didácticos y repasar lo que significó la dictadura militar en números, incluso en los propios términos que son los económicos, con los cuales se manifiesta o al menos intenta circunscribir cualquier discusión el gobierno actual. Durante las 4 presidentes que tuvo la dictadura se cerraron más de 20.000 fábricas y se abrieron 800 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 6. La pobreza pasó del 4,4 al 37,4%. La inflación fue de 517.000%. Además, se prohibieron más de 200 canciones, se prohibieron más de 600 libros, se prohibieron más de 200 películas extranjeras, más de 130 películas argentinas, más de 490 personas nacieron en cautiverio, solo 132 hasta ahora fueron recuperadas. El FMI aprobó un crédito de $110 millones. Fue el mismo 24 de marzo del 76, el mismo día del golpe, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país del mundo. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, Grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, Citibank, IBM, el Banco Francés. El monto de la deuda estatizada fue de $22.000 millones, casi la mitad de la deuda externa que generó la dictadura. El primer proceso de crecimiento de la pobreza se produce con la dictadura. El primer gran proceso de endeudamiento internacional se produce con la dictadura. El primer industricidio se produce con la dictadura. Empieza a cambiarse la matriz productiva de la República Argentina y la matriz económica, generando una situación que luego a la democracia le hizo muy difícil revertir, salvo en muy breves periodos. Las movilizaciones, decíamos, no fueron solamente aquí en la capital federal. Hubo demostraciones y muy grandes en principales ciudades del país. Vemos, por ejemplo, lo que era la ciudad de Rosario, por ejemplo, en la jornada de ayer. Después también lo que era Córdoba. Esto es Córdoba, ¿no? Sí. Esto es Rosario y esto es Córdoba. Miren lo que era allí, importante también la movilización en esa provincia. Y en este contexto tan particular, con un Estado que empieza a utilizar todo su poder para intentar romper el consenso democrático que existe con diversas fuerzas políticas mayoritarias o con la mayoría de las fuerzas políticas sobre la importancia de repudiar el inicio del golpe de Estado y la última dictadura militar, hubo una cuestión que también es de alguna manera novedosa, que es que prácticamente todos los clubes, si no todos los clubes de fútbol, por ejemplo, se manifestaron sobre esta fecha. Vemos las imágenes, por ejemplo, Boca, River, Independiente, Racing,
San Lorenzo, todos se fueron manifestando con este nunca más a la violencia política, este nunca más y este pedido, ¿no? Por la memoria, la verdad y la justicia. También vemos lo que subió Lisandro Martínez, campeón del mundo, a su historia de Instagram. Muy importante en este caso el pronunciamiento, y que en el marco cuando se busca, además desde, insisto, el gobierno nacional y desde el Estado, con todo el poder, con todas las herramientas, con todo el andamiaje que tiene el Estado Nacional, empezar a establecer dudas o empezar a generar esta semilla de partidización como si fueran atributo de un partido político, es muy importante que distintos sectores apartidarios se manifiesten políticamente, en este caso en esta defensa, la defensa de la democracia y en el repudio a la dictadura, que debe ser sin peros. Después podemos discutir todo lo que pasó antes y todo lo que vino después. Ahora, el repudio a la dictadura tiene que ser unánime, tiene que ser bien fuerte y multisectorial, como se vio ayer. Artistas también, influencers también dijeron ayer nunca más. Vemos, por ejemplo, el recuerdo de Coscu a su tío desaparecido. Aquí vemos la imagen, muy fuerte, muy fuerte. También Nati J, por ejemplo, hizo todo un posteo en Twitter marcando esto, ¿no? Que las simpatías y los rechazos partidarios no nos lleven a perder en vista el horror que pasó nuestro país en la dictadura militar. Que el enojo con A o con B no nos nuble, por favor, somos personas con integridad y conciencia individual. Solo se puede condenar sin grises a aquellos que vivimos en esos tiempos, mejor dicho, en mi caso, vivieron mis viejos, los tuyos, abuelos, tíos, y que no quiero vivir ni por asomo. Y para eso la memoria es fundamental. 24 de marzo, nunca más, exponía Nati J allí en Twitter, muy importante. También Nicki Nicole compartió una publicación, en este caso de Fito Páez, muy relevante esto, ¿no? Los referentes juveniles también sumándose con un mensaje muy claro y también contundente. Duki subió este texto a Historias. Hoy se cumplen 48 años de la última dictadura. Escribo esto con la idea de que todos los argentinos seamos conscientes de lo que sucedió en nuestro país y siga siendo así con el paso de los años. No es un día de debate ni de discusiones, es el día de la memoria. Recordamos con honor, orgullo y respeto a todas las personas que lucharon por nuestra libertad y nuestros derechos para vivir en democracia. La única forma de que tanta lucha y tanto esfuerzo no haya sido en vano es mantener vivo el recuerdo, hoy y en las futuras generaciones, nunca más. Lali también se pronunció en Twitter. Memoria, Verdad y Justicia, la bandera argentina. También Milo J, de 18 años, homenajeó a las madres y abuelas el viernes a la noche en un Movistar Arena lleno. Tocó, y miren lo que era la imagen, junto a la murga uruguaya, Agarrate Catalina, una canción de No te va a gustar. Esto el viernes en la noche. El sábado a la noche, María Becerra también cerraba su segundo recital en River Colmado, reivindicando el talento argentino. Y para demostrar que en Argentina hay una banda de talento y que en Argentina se pueden hacer cosas increíbles, que no tiene que hacer de fuera para que sea mejor. Para que esté bueno, no tiene que ser de afuera, loco. Es nacional, amigo. Es de acá. Porque Argentina es alto país. Muchísimas gracias. Contundente el mensaje de la nena de Argentina el pasado sábado, también estuvo el viernes, fue un gran recital, muchos de los gelatiners también anduvieron por allí, fue un fin de semana de emociones intensas el que hemos vivido aquí los zambeños. Mientras tanto, y ahora sí, nos vamos al mundo de los partidos políticos. Los principales dirigentes de la oposición al gobierno de Javier Milei se expresaron. Cristina Fernández de Kirchner hizo foco en el aniversario número 20 que se cumplía de la recuperación de la ex ESMA, aquel histórico acto de Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004. Así lo recordaba, dice, el lugar más emblemático de la tragedia política, económica y social que envolvió a todos los argentinos en aquellos años, de la que aún hoy sufrimos las consecuencias. En junio de 1955, durante el segundo gobierno del general Perón, aviones de las Fuerzas Armadas Argentinas piloteadas por argentinos descargaron toneladas de bombas sobre otros argentinos que circulaban en un día normal de trabajo por la Plaza de Mayo.
Mayo. No se recuerda en la historia universal ningún hecho de similar naturaleza, recordaba Cristina Fernández de Kirchner a través de Twitter. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, siguiendo la misma línea, estuvo en el camión de Madres de Plaza de Mayo y recordó a Eve de Bonafini. Uno de los más grandes, los más gloriosos de los que tengamos memoria. La gente sale a la calle porque sabe que en la calle se defienden las banderas. Pero es un 24 difícil también, porque es el segundo 24 sin la que nos mostró desde un comienzo, desde todos los escenarios, en todas las situaciones, la que nunca dijo algo en lo personal que no coincidiera con lo que decía en público. Le dedicamos de nuevo este 24 a la compañera Eve, pero nosotros sabemos que Eve vive en nuestro pueblo y está acá. Eve somos nosotros, no hay que buscarla. Importante el mensaje de Axel Kicillof, que estuvo presente también en la plaza, siempre escoltado. Estaba allí Verónica Magario y también el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. La Cámpora hizo también su ya clásica movilización desde la ex-ESMA hasta Plaza de Mayo. Lo decíamos el jueves, es habitualmente la movilización en la cual muestra todo la capacidad de movilización, ¿no?, que tiene la Cámpora. Es el día en donde vienen de todos puntos del país, de distintos puntos del conurbano también, a movilizarse, y son cuadras y cuadras y cuadras de movilización compacta. En el camión que encabezaba la columna fueron pasando los principales dirigentes de la organización kirchnerista, que fueron siendo entrevistados además por otros militantes de la Cámpora. ¿Qué decía Eduardo de Pedro? Casi un anticipo de lo que puede llegar a ser la entrevista que en minutos vamos a compartir en Industria Nacional. Mira, cuando veo esto siento que todo lo que se hizo no fue en vano, que esa lucha de los militantes de los 70 en contra de la dictadura tuvo sus frutos. También siento que esa actitud de Néstor Kirchner de poner el cuerpo para recuperar la Argentina, recuperar el trabajo, la industria, el comercio, los jubilados, a los estudiantes, ese esfuerzo sobrehumano que hizo para que podamos tener una Argentina desarrollada, tampoco fue en vano. Acá una marcha de miles y miles y miles de jóvenes, en cada provincia hay actos, en cada sindicato se reivindica a los compañeros que pelearon por un mejor salario, por una mejor vida. Lo bueno de verlo es que si tenés un momento de decir ¿para qué sirve esto? Bueno, cuando venís a estas marchas decís esta militancia silenciosa tiene frutos y está acá, y por supuesto se va a ver hoy en la mega marcha del 24 en la Plaza de Mayo. Además de Guado de Pedro, el fin de semana lo que se viralizó fue un extracto del discurso de Victoria Montenegro, la legisladora porteña y nieta recuperada, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, justamente donde se manifestaba sobre lo que es el contexto, de alguna manera del cual uno no se puede evadir, en el cual se da este 24 de marzo, que es un contexto de un gobierno que promueve la negación de la dictadura, o incluso a partir de ahora ya en una nueva fase, casi reivindicándola textualmente. ¿Qué decía Victoria Montenegro? Insistimos en este mensaje que se viralizó. No sé si a alguien más en este recinto le ha tocado vivir desde adentro lo que fue Campo de Mayo en el peor momento de la represión clandestina. Me ha tocado ver cómo se marcaban los mapas en los cuales se secuestraban a compañeros y compañeras. Y me ha tocado, además, en carne propia, atravesar lo que hoy parece que es una moda nueva, que acaba de llegar, pero que es más vieja que la injusticia. El enemigo interno, la otredad, el elemento a desaparecer, que era toda aquella militancia capaz de generar organización, lucha y transformación. Eso que tenía que terminar para siempre, para que nunca más pudiera surgir resistencia por parte de las organizaciones sociales y políticas y pudieran implementar la miseria planificada. Exactamente lo mismo que está llevando adelante desde el primer día de gobierno Javier Milei.
volvió de otra manera. Pareciera que no es el mismo peligro. Es exactamente el mismo peligro. Son exactamente los mismos intereses económicos. Pero esta vez lograron democráticamente ser electos por el pueblo. Y ahí lo tenemos que pensar todos y todas. ¿Qué es lo que pasó? Que estos paracaidistas de la política hoy están a cargo del Estado Nacional. ¿Qué pasó? Que cuando uno escucha a determinados diputados y diputadas siente una profunda vergüenza por la ignorancia que tienen. Acá hay dos lados, no hay dos demonios, hay dos lados. O estás del lado de los represores, violadores, asesinos, ladrones de niños, o estás del lado de la memoria, la verdad y la justicia. En esta casa legislativa, la vicepresidenta ponía en valor el accionar de la dictadura cívico-militar. Y hoy el ministro de Defensa y la ministra de Seguridad, entre bombos y platillos, manifiestan como algo positivo que el ejército vuelva a estar en las calles. Miren, señores diputados y diputadas, yo les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando el ejército está en las calles. Esta es la foto de mi papá. Mi papá fue secuestrado junto conmigo y junto con mi mamá. Tremendo. Y fue atado a una soga, a un bloque de hormigón con alambres y arrojado vivo al Río de la Plata. Esta es la última foto que tengo de mi padre. Esta es su autopsia. Acá nadie inventa, ¿eh? Esto es documentación pública. Y no de Argentina. No la hizo el kirchnerismo. La hizo el gobierno uruguayo. Esta es la autopsia, donde relatan todos los tormentos previos a tirarlo de un avión al Río de la Plata. Todos los tormentos previos, incluida la castración, previo, robarle a su beba y criarla para que el gen rojo nunca se active, totalmente ajena a la que debió ser su verdadera vida. De esto hablamos cuando hablamos del 24 de marzo, de la peor violencia ejercida por el Estado. Yo les digo orgullosamente que soy hija de 2 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, con mucho orgullo. Y les digo además con mucho orgullo que soy militante de un proyecto político que, así como el doctor Alfonsín tuvo el coraje de llevar adelante el juicio a las juntas y de crear el Banco Nacional de Datos Genéticos, nuestro compañero Néstor Kirchner hace 20 años tuvo el coraje de bajar los cuadros y por primera vez pedir perdón en nombre del Estado Nacional. Y aunque no les guste, eso quedó en la historia para siempre. Hay algo que revela el intento procesista de esta administración, pero sobre todo de los sectores que se han manifestado y que salen a la luz en este contexto, es que vuelven a la carga con sus teorías de los 2 demonios, con sus algo habrán hecho, con sus distintas justificaciones del terrorismo de Estado hace 20 años cuando se reabren los juicios de lesa humanidad. Todo el tiempo previo no les importaba discutir la violencia previa a los 70, no les importaba discutir todas esas cuestiones. Es justamente cuando los represores empiezan a ir a prisión, que reabren o que empiezan a generarse estas organizaciones. De hecho, la organización que lleva a la política a Victoria Villarroel, el CELTIV, se nace en ese contexto en el año 2006. El ex ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, también recordó y se manifestó en este 24 de marzo, lo hizo colgando en sus redes parte de la discusión que se daba cara a cara con Milei en el debate presidencial. A 40 años del retorno de la democracia en la Argentina, me parece central que tengamos la posibilidad de hablar de convivencia democrática, pero también la posibilidad de reafirmar algo que a la Argentina le ha valido un enorme reconocimiento internacional. La idea de memoria, verdad y justicia, la idea del nunca más, el juicio a las juntas que arrancara el primer gobierno democrático y la condena a represores, son parte del patrimonio que a la Argentina no solamente le reconocen en la región, sino que le reconocen en el mundo, hasta el punto que preside organismos de derechos humanos internacionales centralmente por el reconocimiento que nos ha valido. Y además, en este contexto tan especial, empezamos a ver no solamente sectores
de la sociedad civil, los clubes de fútbol, las entidades, los artistas que se manifiestan con una contundencia muy clara. También empezamos a ver otras fuerzas políticas que habitualmente estaban por ahí más corridas sobre este tema. La Unión Cívica Radical se manifestó, volvió a las calles para sumarse a la movilización del 24 de marzo. Lo hizo nada más y nada menos que con su presidente a la cabeza de la columna, Martín Lustó. Es una imagen que hacía mucho tiempo no se veía de la Unión Cívica Radical manifestándose y movilizándose un 24 de marzo. Estos eran los videos que sumaban, pero esto hay que ponerlo de manifiesto. También se movilizó la coalición cívica de Elisa Carrió, se vieron a sus dirigentes, sobre todo los de la legislatura porteña, movilizarse, sumándose. Yo particularmente vi, además de lo que son familias, de lo que eran los distintos grupos sueltos, también las personas, los grupos de amigos, de estudiantes, personas grandes con bastón, en silla de ruedas, que dijeron vamos a la plaza igual, no hay dificultad. Llegué a entrevistar a una mujer que estaba esguinzada. Fue esguinzada sin tener el alta y fue esguinzada igual a la marcha. Más allá de eso, también distintos sectores que se han expresado. Vi muchos periodistas, vi muchos colegas, vi colegas de TN, vi colegas de Canal 9, figuras que conducen noticieros, movilizarse y estar allí también diciendo presente. Quien dijo presente de una manera particular a través de las redes sociales fue el ex precandidato presidencial y jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Él lo hizo a través de su historia personal, que también está atravesada por la última dictadura militar. Marca una vez más la profundización de las diferencias con el PRO, que ha hecho silencio en la mayoría de sus referentes respecto a este tema. Si yo tenía, ponele 12 años, y me acuerdo que nosotros vivíamos con mi viejo, y con mis hermanos nos turnábamos para dormir con él. Y una noche que me tocaba a mí dormir con él, la chica que trabajaba en casa toca la puerta, el señor lo buscan abajo, era raro, 3 de la mañana, yo me acuerdo que me desperté. Y papá se levantó y dijo, bueno, a ver quién es. Y no volvió. Después nos enteramos por alguien que lo vio abajo, no sé si un sereno, quién lo vio, que bajó como a abrir y lo agarraron literalmente en un Falcon verde. Se lo llevaron, los simbólicos Falcon verde. Y desapareció, no tuvimos más noticias. El video compartido por Horacio Rodríguez Larreta, no quiero ser injusto, hubo otros referentes del PRO que también se manifestaron, como Emanuel Ferrario. Que tiene autonomía de pensamiento, y lo celebro. Me parece que ojalá los nuestros tuvieran la misma autonomía de pensamiento. Lo decís por la honestidad intelectual de decir, mira, no coincido con el tema jubilaciones, con el tema salario, con... Por eso, ojalá muchos de los nuestros tuvieran esa autonomía intelectual en vez de agachar la cabeza todos los días. ¿Le gustaría una victoria de Villarroel en el peronismo? Y yo la quiero en mi equipo. ¿A fuerte, Victoria Villarroel? Hay cosas, puedo no compartir algunas cosas, pero me parece que es una dirigente que, por supuesto, que la quiero en mi equipo. Bueno, la palabra de Sergio Berni, que generó mucho ruido interno, decíamos, y Máximo Kirchner le contestó también públicamente en la marcha, mientras era entrevistado por otros militantes de la Cámpora. Ya que te veo con la campera de Racing, te voy a preguntar si a vos te gustaría tener a Villarroel en tu equipo, por así decirlo. No, ni a palo. No, voy imaginando. No, para nada. ¿Cómo voy a querer construir una opción con alguien que defiende a los torturadores y a los asesinos de tantas argentinas y argentinos, y entre ellos de los padres de muchas compañeras, de las madres de muchas compañeras y compañeros míos? No. Por un voto no se hace cualquier cosa, y es otra cosa que hay que discutir también. 3 votos más no valen decir cualquier cosa. Entonces creo que lo que tenemos que tener claro es que no comparto nada, no comparto su visión del pasado, no comparto su visión del presente y tampoco la visión del futuro. Lo que pasa es que algunos sectores buscan, por algunas características que algunos denotan del presidente, levantarla a ella, digamos, pero la verdad
que ni fu ni fa, no pasa nada. Pasamos ahora a la versión del gobierno, lo que ha llevado adelante con esta batalla cultural que hoy casi que está ocupándole más tiempo que la cuestión económica. La pregunta que nosotros venimos planteándonos en este espacio es si al gobierno nacional o a Javier Milei en particular se lo votó para mejorar la situación económica o para librar una batalla cultural que cambie la Argentina o alguno de los sentidos que están muy arraigados en nuestra ciudadanía, en nuestra historia y en nuestras costumbres. Se estableció y se publicó finalmente ese video que estuvo tan promovido, tan promocionado, tan anticipado de la semana pasada, producido por Santiago Oría, el cineasta oficial. Dura 12 minutos, lo fue publicado por el YouTube oficial de la Casa Rosada y tiene los testimonios de Tata Joffre, el ex líder de la CIDE, un personaje muy oscuro, muy opaco de nuestra historia, el ex montonero Luis Labraña y también de María Fernanda, hija del capitán Viola. Soy Juan Bautista, ustedes me conocen como el Tata Joffre. Bueno, soy María Fernanda Viola, tengo 54 años, soy tucumana, soy hija de María Cristina Picón y de Humberto Antonio Viola, militar, que lo asesinaron en el 74. Por ahí hablan mucho de los derechos humanos y yo digo, los derechos humanos de mi hermana que tenía 3 años, ¿a dónde están? Yo tenía 5. ¿A dónde están esos derechos humanos? El país no resistía más. Muertos por todos lados, bombas cada 3 horas, secuestrados, asesinados. ¿Qué hombre puede ser revolucionario o humanista o humano poniendo una bomba vietnamita en el centro de la ciudad? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué nos construimos en monstruos? Después aparecieron los militares y también se construyeron en monstruos. Pero es que la guerra genera monstruos. No es que los militares fueran malos o nosotros fuéramos malos. Nos convertimos en monstruos. Y pasó lo que pasó. No fueron 2 demonios. Fueron 2 ángeles caídos. Porque de ambos lados, peleamos por la libertad y peleamos por la patria. Es una guerra donde ha caído gente inocente de ambos lados. Que si hay un listado de víctimas, que también haya un listado de víctimas del terrorismo. Se pueden sanar y curar las heridas del pasado. Entonces, la mejor manera que podríamos encontrarnos todos argentinos el 25 de mayo es que nos demos la mano y miremos todos juntos para adelante. Con diferencias, pero miremos para adelante. Suma, además, como podrán ver, esta batalla a el Pacto de Mayo con los gobernadores. Empieza a mezclarse absolutamente todo con todo en esta lógica que tiene ya desde hace un tiempo la administración de Javier Milei, lo veníamos diciendo, el DNU, el Pacto de Mayo, la ley ómnibus, todas las discusiones presentes ahora también se atan con esta otra, ¿no? La de la teoría de los 2 demonios. Cuestiona la cifra de los 30.000 desaparecidos y vincula a los organismos de derechos humanos con negociados, curros y subsidios. No se contó de manera completa la historia por varias razones. Lastimosamente se hizo por plata. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, que junto con su socio en el estudio Rodolfo Ortega Peña eran los abogados del ERP. Y se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina o a quienes iban a destrozar la Argentina y se quedaron con mucho dinero. Cifras enormes de aquel entonces y de hoy. Estamos hablando de $200.000 para cada uno. No era gratis esto que se hacía. Los organismos de derechos humanos de la nación cobraban el diezmo por la plata que se daba. El número fue gestado en Holanda. Me acuerdo que fuimos a ver a las mujeres del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las madres de Plaza de Mayo, que habían venido porque querían poner un local, una casita, no sé, para reclamar a sus hijos. Y había
no me acuerdo si eran 4.000, 3.800, nunca me acuerdo el número, alrededor de 4.000 personas desaparecidas. Entonces presentan y ellos dicen, pero ustedes no pueden hablar de genocidio. Genocidio es lo que sufrió el pueblo judío con 6 millones de muertos. Y el número es bajo para lo que están diciendo ustedes. ¿Por qué no tratan de venir un poco más adelante buscando más? Porque debe haber más. O sea, ayudando, ¿no? Se determina un número. Dijeron barbaridades en los números. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo, bueno, córtela, pongan 30.000. Fui yo. Y esos 30.000 sirvió para buscar la verdad. ¿Ayudó la realidad? No. Fortaleció el odio. Y aparte comenzó a oscurecer la verdadera historia. No, señores, 30.000 fue falso, lo puse yo el número 30.000. Y nadie me lo puede discutir, ni nadie me lo vino a discutir. ¿Fue un error? No, en esa época no fue un error. ¿Se proyectó como error? Sí, claro, un gran error, porque fue una bandera, hoy en día una bandera, digamos, una bandera de la mentira, de la vecindad. Para los medicamentos para las personas con cáncer no hay plata, para aumentar las jubilaciones no hay plata, para el salario de docentes no hay plata, para establecer este documental sí hubo plata. El spot fue compartido por todo el gobierno y el presidente lo hacía de esta manera. Por una memoria completa para que haya verdad y justicia. Es llamativo porque se habla de una memoria completa, pero en ningún momento se condenan los delitos de lesa humanidad. En ningún momento se condenan los crímenes de la dictadura. Es una memoria muy extraña la que se plantea, porque una memoria completa, por lo menos bajo su óptica, debería contemplar todo lo que vino después. Únicamente se contemplan y únicamente se concentran en lo que ocurrió en la previa al golpe de Estado para intentar justificarlo de esta manera. Y ya el gobierno pasa de una visión donde se anclaba en las víctimas de la guerrilla de los 70 o reivindicaba a aquellas víctimas para directamente ya transformarse en un espacio procesista. Fíjense la curiosidad del tuit del ministro de Economía. Excelente relato. No se dio cuenta, él está muy acostumbrado a los números, y no se dio cuenta que reconoce en el tuit que lo que publica Casa Rosada es un relato, un cuentito. Vemos algunas de las réplicas. Este video estaba siendo muy esperado, se había generado todo un run previo muy particular en la semana pasada y, por ejemplo, Ernesto Tenenbaum decía lo siguiente. El videíto del apartado de propaganda del Estado que dirige el filmmaker de La Corona no tiene nada que ver con la memoria completa que pregona. Es apenas un panfletito berreta y mal hecho. Busca provocar y generar odio. Pobres. Después Tenenbaum reconoce que por ese video él estaba medio con fiaca para ir a la plaza y que finalmente le dio la energía suficiente, le inyectó la fuerza suficiente para movilizarse. El abogado influencer liberal, ex militante de la Libertad Avanza, Carlos Malatón, también se manifestaba así. Dice, el video de la Casa Rosada intenta recordar parte del ataque terrorista contra la democracia de 1973, pero falla gravemente en condenar el terrorismo de Estado de 1976 y se embrolla otra vez con los 30.000. No hay justificación, señores. Y veamos un poco a la gente que sabe, que ha estudiado y minuciosamente el tema, porque todo el periodo previo a la dictadura militar tiene su complejidad histórica. Se viene de un momento de proscripción, se viene de una serie de elecciones muy especiales, insistimos, con el peronismo proscripto. De hecho, el viernes tuvimos en Ferro el plenario del PJ, del Partido Justicialista. El Partido Justicialista se rebautiza de esa manera porque no podía llamarse más como espacio peronista. Entonces el PJ se reconvierte en justamente en PJ, en Partido Justicialista, porque el nombre de Perón estaba prohibido. Era ese contexto a partir del cual se empieza a iniciar la violencia política, o al menos esa fase, porque de allí en adelante ya tenemos, como recordaba la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el bombardeo a la Plaza de Mayo. Es decir, no arrancó en el 73, ni el 74, ni el 75 con la guerrilla, la violencia política en esa etapa que se clausura con el horror de la dictadura militar.
Felipe Celesia, en este caso, es un periodista especializado en los 70. Recomiendo mucho todos sus libros, todo su trabajo es muy riguroso, muy fino, separando la paja y el trigo sobre esta cuestión donde está atravesada por historias personales y también todo tipo de intereses. Siempre el mismo argumento miserable en boca de miserables. Ortega, Peña y Duhalde defendieron presos políticos, pero jamás lo hicieron por plata. Decir que los organismos cobraron un diezmo es quizás la peor bajeza que escuchamos en estos 40 años de democracia, tuiteaba Celesia, que huelga a decir que los diezmos, los aportes, los subsidios que empezó a pagar el Estado fueron parte de la política que promovió el menemismo en el marco de los indultos. Una política y un espacio que el propio Tata Joffre, que veíamos allí denunciándolo en el video, integró, porque él formaba parte de la CIDE durante los 90 e incluso trajo a la inteligencia estatal a exmilitares que habían sido removidos durante el gobierno de Alfonsín. Victoria Ginsberg, la secretaria de redacción de Página 12, una de las editoras principales, que era lo que comentaba también respecto a este video. Las indemnizaciones no fueron otorgadas durante el kirchnerismo ni cuando era secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde. Comenzaron durante el menemismo y se dieron para cumplir con resoluciones de la CIDH. Mandan fruta ahí, lo que mencionábamos recién. Por el caso Viola, hubo una causa judicial. Hubo justicia. 5 personas condenadas en 1979. La familia nunca se quejó de la investigación. 28 años después pidieron reabrir el expediente porque no les gustaba que los represores estuvieran siendo juzgados. Lo dicen más o menos así literal. Y como sabemos todos, el caso ya está prescripto porque no fue cometido desde el aparato estatal. Los delitos imprescriptibles son los que se cometieron durante y desde el Estado. Miriam Bregman, la diputada nacional, también contestó ya estando en la plaza. ¿A verla? Una provocación lisa y llana. El video que hicieron hoy con un personaje como el Tata Joffre, detestable, la Braña, que él dice que él inventó que son 30.000 detenidos desaparecidos. Bueno, qué autoestima tiene ese señor, además de la lengua tan larga, ¿no? Tuvieron que buscar por todo el país, encontraron uno que es justo el que sabe todo, justo el que inventó los 30.000 detenidos desaparecidos, justo el que va a la Casa Rosada con Milei y nos explica cómo es la lucha por los derechos humanos. Una vergüenza, una provocación absoluta, pero que fue respondida de esta manera, con la masividad que tuvieron hoy los dos actos. Uno se realizó, el otro se está realizando ahora con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y se responde así, se responde con masividad. Mira, no es la primera vez que lo intentaron con el 2x1, lo intentaron con los indultos, más atrás con la obediencia debida del punto final. Siempre salimos a la calle y siempre les ganamos, no nos perdamos de vista eso, siempre logramos vencer la impunidad. Y también Romina Mangel, ayer en su editorial en IP y Canal 9, se manifestó sobre este tema. Escuchemos qué era lo que decía. Muchísimas gracias por la invitación a dar vuelta a la página, a darnos la mano, a seguir para adelante. Muchísimas gracias al Tata Joffre, que no sé en carácter de qué. Nada me sorprende que hace una hora haya estado en La Nación Más pidiendo la domiciliaria para los genocidas. No, le decimos no gracias. Por supuesto que no, pero muchísimas gracias. Sigan ustedes con su proyecto. No nos interesa para nada. Sí, cerrar la página una vez que se terminen todos los procesos judiciales que están abiertos. Sí, cerrar la página una vez que se restituyan a todos los nietos. Sí, cerrar la página hasta que se encuentren todas las fosas con los restos de los desaparecidos que todavía nos están faltando a todos. ¿Me están cargando? ¿Por qué la provocación? ¿Por qué nunca hay lugar para el diálogo más franco? ¿Por qué todo el tiempo se está buscando torear al otro? Aún en días como hoy, de una extrema sensibilidad, de mucha preocupación, donde muchos de nosotros, a pesar de que sabemos que por ley está prohibido cualquier tipo de amnistía, de indulto, de morigeración de la pena para delitos de lesa humanidad, estábamos como boludos viendo en Twitter a ver si salía alguna noticia, porque ya está, no hay más reglas. Significativo esto del editorial de Romina Mangel, y hacia la noche al Tata Joffre se le cayó la careta y reveló cuál es su verdadera intención. Vos hablás de memoria completa. Reconocés por un lado que hubo terrorismo de Estado, como dice la justicia, y por el otro lado, terroristas o guerrilleros que mataron y pusieron bombas, y que en ese contexto los militares que hoy están presos deberían por lo menos tener prisión domiciliaria. ¿Esa sería una manera de empezar a mirar para adelante? Sería una manera, Luis. Pero Argentina ya mira para adelante.
Argentina es uno de los pocos países del mundo que condenó a sus represores, están presos, los juicios se llevan adelante, es un consenso democrático amplísimo, lo veíamos recién, desde la ultraizquierda, si quieren llamarlo de esa manera, hasta elementos del PRO, acompañan la memoria, la verdad y la justicia, repudian la última dictadura militar. Ayer escuchaba al diputado Arabia, la mano derecha de Patricia Bullrich, condenar. Decía, como liberal uno no puede más que condenar la interrupción democrática y el corrimiento del Estado de Derecho. Quienes vuelven sobre el tema es justamente la actual administración, es el gobierno de Javier Milei. ¿Qué motivaciones hay detrás? Bueno, no queda claro realmente. Si es entretener, independientemente de las células, ¿no? Procesistas que están dentro del gobierno, los espacios que han bancado a la campaña electoral. Victoria Villarroel es una hábil declarante justamente por eso, porque su carrera política ha sido la de defender a los represores condenados. Y justamente siguió esa línea en la entrevista del jueves, cuando rompe el silencio con Jonathan Viale, habló de que había un morbo por parte de los organismos de derechos humanos y de quienes se manifestaron ayer respecto a este tema. La solución a la cuestión de aquellos que están detenidos por causas de lesa humanidad no es el indulto ni es la amnistía, así que... ¿Y cuál es la solución? Una solución jurídica, como fue estirar el derecho hasta límites que no eran los correctos. El derecho no dice lo que se interpretó, entonces bueno... ¿Y qué crees que puede pasar? Va a haber una marcha este domingo, todos sabemos, pero digo, ¿no puede haber tensión ahí? Mirá, estamos en un estado democrático. Si quieren festejar el golpe, allá ellos. Yo no lo festejo. No, festejar el golpe no. Bueno, conmemorar, me imagino, ¿no? No sé. Claramente hay un morbo con esa fecha. ¿Por qué lo decís? Porque toda la izquierda parece que se le va la vida si el 24 de marzo no logran que se escuche su mensaje que está ininterrumpido desde hace 40 años. Y ayer compartió esto. Bueno, fue creciendo, bueno, era la alegría, ¿no? Uno se va al trabajo a la mañana y está pensando en volver a la tarde para ver a tu hijo. Y le digo, decime la verdad, ¿cómo está? Me dice, la verdad está muy mal. Está muy mal. Le digo, ¿se va a salvar? Me dicen, no te podría garantizar nada, pues está muy mal. En realidad ella había fallecido. Bueno, ya queda claro un poco cuál es la línea, en este caso, del gobierno nacional, que ha utilizado todo su andamiaje, todo su aparato para volver a discutir este tema, un debate que se de alguna manera entiende saldado, pero que ha vuelto ya con toda la fuerza que tiene el espacio de gobierno, ¿no? Y todas las herramientas que tiene el gobierno para reinstalar esta agenda. La comunicación también, de quienes son simpatizantes del gobierno, se centró en una frase que hacia el final de la jornada dio Estela de Carlotto en ronda de prensa. La tenemos, básicamente Estela lo que dice es esto. Creo que hay que cansarlo hasta que se vayan. Están cerrando lugares históricos. Yo creo que hay que cansarlo hasta que se vayan. Y eso decía en relación a Javier Milei. Victoria Villarroel le respondió diciéndole básicamente que a ella no la votó nadie. Carlota, vos no te votó nadie, votó a Javier Milei, respeta al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también, no fueron 30.000, insistía la vicepresidenta. Avancemos un poco más hacia adelante, vamos a ver qué era lo que ocurría con la novedad que conocimos la semana pasada, una novedad espantosa, este atentado contra la militante de Hijos. ¿Cómo sigue la causa? Se conoció la famosa pintada de Viva la Libertad, carajo. Decía, Viva la Libertad, carajo, ñoqui. Le dejaron pintado a la víctima de Hijos con estos dos intrusos que ingresaron a su casa y que la violaron a justamente la militante de esta agrupación, que ayer la agrupación se manifestó también y se movilizó como cualquier 24 de marzo. Hoy, Ariel Jalad entrevistó a Sabrina Volke, así se llama la víctima, que contó en primera persona lo sucedido. Salía de mi trabajo, como cualquier trabajo, a la noche, a las 8:15 de la noche,
Y cuando llegué a mi casa y abrí la puerta, habían 2 personas atrás de la puerta esperándome, y cuando ingresé a mi domicilio, me tomaron por la espalda, me tomaron por el cuello, me redujeron, me insultaron, me amenazaron, me golpearon. Estuvieron torturándome aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Luego me ataron y me apuntaron con armas. Me dijeron que me venían a matar. Me dijeron que no hablara nunca más, que sabían dónde trabajaba, que sabían que no tenía que hablar más de mi trabajo, de derechos humanos. Y cuando sacaron las armas y me apuntaron, pensé que efectivamente que mi vida iba a terminar ahí. Lamentablemente yo lo primero que pensé fue que así es como termina mi vida. Luego me pidieron que me dé vuelta. Cuando me negué, me siguieron golpeando y me ataron con alambres y con vendas. No quiero profundizar más en eso porque todavía es algo muy difícil de poder narrar, inclusive, pero es lo que pasó. Cuando se fueron, dijeron que si yo decía que ellos estuvieron ahí, iban a volver y que efectivamente que me iban a meter un tiro. La primera reacción de todo el círculo de comunicación paraestatal, paraestatal que tiene el gobierno, que es a través de Twitter y de cuentas troll muy famosas, fue poner en duda el atentado, la existencia de toda esta situación. Dijeron que era un invento, demás. Nos vamos ahora damos vuelta a la página e intentamos avanzar en la agenda de esta jornada, porque mientras todo esto sucede, el gobierno publicó por decreto la nueva fórmula de actualización de jubilaciones. Ustedes dirán, ¿por decreto? Sí, por decreto. Habitualmente y hasta ahora es también una situación inédita, porque habitualmente lo que ocurre es que las jubilaciones se actualizan por ley. Se establece después de una discusión prolongada durante varias semanas en el Congreso, donde acuden especialistas, donde acuden economistas, donde acuden distintos organismos que representan a los jubilados, se establece cuál es la fórmula. Bueno, de esta manera, por decreto, se comunicó primero por la oficina del presidente de la Nación, se informó el viernes que se actualizaría por decreto la fórmula jubilatoria, y hoy estuvo y se publicó el decreto. Un decreto que da múltiples interpretaciones. Aquí les voy a brindar la última, vinculada a la que envió la Casa Rosada, porque lo cierto es que había múltiples cálculos que realmente no se terminaba de entender. Eso es lo que dice la fórmula de movilidad, así está en el boletín oficial. Ahora, los jubilados van a tener en abril un incremento del 12,5% más la inflación de febrero, que fue 13,2%. En mayo van a cobrar el aumento en función de la inflación de marzo. Y en junio van a cobrar la inflación de abril, y si el aumento acumulado es menor al que resulta de la fórmula actual, se compensa la diferencia. Si es mayor, no se descuenta y no hay compensación. Y en julio ya es completamente con la fórmula nueva, que es atado a la inflación de 2 meses atrás. Siempre corre 2 meses atrás de la inflación la nueva fórmula de jubilaciones, y que es lo que advierten algunos. Y que los jubilados van a perder, porque la compensación no llega a ser la misma que la inflación que ha habido en el pasado. Los jubilados pierden con la actual fórmula de jubilación, y con la nueva pierden porque para adelante se anticipa un sendero hacia la baja. Entonces, si hay sendero hacia la baja, hacia adelante, no hay recuperación. Y si con la nueva fórmula, que advierte que en algún momento va a tener que recuperarse porque en algún momento van a subir los salarios, en algún momento va a subir la recaudación, bueno, también se pierde. Es decir, los jubilados se quedan sin el pan y sin la torta. De todas maneras, ya deja esta administración un antecedente gravísimo, que es que se pueda modificar nada más y nada menos que la fórmula del cálculo de jubilaciones por decreto. Algo que, insisto, es inédito. No recuerdo en por lo menos estos 30 años
que se haya modificado la fórmula de cálculo de las jubilaciones mediante un DNU. Ya fue publicado, ya está vigente y habrá que ver ahora qué ocurre en el Congreso con la comisión de seguimiento de DNU, la de trámite legislativo, porque hay mucho escándalo con los distintos espacios previsionales y los distintos partidos políticos. Ni te cuento en el radicalismo que les dieron para boicotear una sesión donde se iba a tratar este tema, le dieron al radicalismo la presidencia de la Comisión de Previsión Social, una previsión que ahora no tiene sentido de ser. Si la fórmula de actualización de jubilaciones la firmó el presidente y ya está publicada en el boletín oficial. ¿Qué decirles? Nos vamos con un poquito de música, dale.